Buenas tardes. Vale, entonces os felicito por venir porque no solo la pandemia nos castiga, sino también que nos desanima. Así que está bien que vengáis. Entonces, estamos en el Evangelio de San Mateo. ¿Os acordáis? La última vez hemos estudiado San Mateo. En general, una presentación del Evangelio de San Mateo. Como hace 2 meses lo habíamos hecho por San Marcos. Y la próxima vez lo haremos por San Lucas. Es decir, que vemos los 3 evangelios llamados sinópticos sucesivamente: Marcos, el más antiguo, Mateo y Marcos. Os recuerdo el estilo de Marcos, muy breve, muy sencillo, va directamente al grano, yo diría, y a veces un poco violento en sus descripciones, sobre todo lo más evidente se encuentra en la pasión, la descripción de la pasión. Según San Marcos es un texto bastante fuerte. San Mateo es el evangelio que hemos acabado la lectura litúrgica el domingo pasado, ¿no? Así que es un poco tarde para hacerlo, pero bueno. No importa, tendréis la oportunidad de estudiarlo personalmente si queréis. San Mateo, porque el próximo domingo empezamos un año litúrgico nuevo, es decir, el año B, el año B es el año de San Marcos. Pero es un evangelio tan corto que no basta para todo un año. Y habrá una parte que será del Evangelio de San Juan. En el mes de julio, agosto, el famoso capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida. Bueno, os han dado muchas hojas esta vez, porque lo que hacemos para cada Evangelio es que estudiamos en un primer tiempo el Evangelio en general, digamos lo que hemos hecho la última vez, quién es este Evangelio de Mateo, una ficha descriptiva, lo que hemos hecho, una visión de conjunto de San Mateo y también los puntos más importantes de la teología, yo diría, que hay de San Mateo. Y recuerdo que San Mateo está destinado en primer lugar a los judíos, o por lo menos a gente que conocen bien el mundo judío, a la diferencia de Marcos. Y entonces Mateo es más en la línea distinta de San Marcos, que se dirigía a pagano-cristianos, es decir, cristianos venidos del paganismo. Y lo que me voy a intentar hacer con vosotros y que quizá puede ayudaros son 2 partes de su Evangelio de San Mateo que son significativas a mi juicio. La infancia de Jesús, es decir, los 2 primeros capítulos de San Mateo, y después la pasión. Al contrario, es el final, el capítulo 26 y 27. Hay muchas hojas porque os he dado el mismo texto de la infancia según San Mateo, porque no estoy seguro que tengáis una Biblia en casa y sobre todo no sé qué Biblia tenéis. Si es de la bisabuela es muy venerable, pero quizá desde esta época la ciencia lingüística ha hecho bastante progresos, así que lo que os doy, como siempre,
es la traducción de la Biblia de Jerusalén, que me parece una de las mejores en idioma castellano. Entonces lo tenéis aquí, delante de vosotros, el texto, pero yo no me voy a referir cada vez al texto, aunque a veces es bueno tener las dos caras, pero vamos a hacer sobre todo una presentación del Evangelio según San Mateo, los dos primeros capítulos, lo que llamamos la parte que relata la infancia de San Mateo. Sabéis que hay otro evangelista que nos habla de la infancia de San Mateo. No es San Marcos. San Marcos empieza directamente en el bautismo de Juan en el Jordán. No habla ni una palabra de la Virgen, no habla ni una palabra de la infancia de Jesús. Va directamente a la predicación, como siempre, a lo más importante. San Mateo, al contrario, va a relatar unos hechos que tocan la infancia de Jesús, como San Lucas, pero veremos que los dos lo ven desde un punto de vista muy distinto. La primera cosa que quiero afirmar al principio de la infancia de Jesús es que nuestra tradición cristiana secular hace que a veces, cuando leemos el Evangelio de San Mateo, tenemos todo detrás de nuestra mente, toda nuestra propia infancia. Y a veces hemos folclorizado bastante estos textos evangélicos. Como podéis pensarlo, no me voy a ir por el folclore, sino que vamos a ir a la teología de esta infancia de Jesús relatada por San Mateo. Estos relatos, como digo aquí, igual que la primera frase de Marcos o el himno del Verbo de Dios en San Juan, sirven de prólogo al Evangelio. San Marcos, que lo conocéis, el prólogo de San Marcos es nada más que una frase. Comienzo del Evangelio de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Es el prólogo de San Marcos, más que breve. Mateo, 2 capítulos. Y capítulos bastante largos. San Juan, él tiene otra introducción, lo veremos cuando estudiemos San Juan. Sabéis que San Juan, los hermanos ortodoxos y católicos orientales, no lo llaman como nosotros Juan el Evangelista, lo llaman Juan el Teólogo. Y cuando hemos dicho eso, yo creo que hemos dicho casi todo de San Juan. Es el famoso prólogo de San Juan, el verbo sobre la eterna generación del Hijo de Dios como verbo de Dios. Es teología pura. Bueno, estos prólogos es para decir quién es Jesús. Lo dice San Marcos, el Hijo de Dios. San Juan, el Verbo de Dios. San Mateo, el Hijo de Dios y el Hijo de María, y de un cierto modo, el Hijo de José. Entonces, ¿qué hace San Mateo? Hemos visto la última vez que San Mateo es un hombre más que lógico. Habéis visto cómo está construido su evangelio, en episodios bien organizados, con discursos, etc. Lo hemos visto la última vez. Y él empieza por la genealogía de Jesús. Libro del origen de Jesucristo,
hijo de David, hijo de Abraham. Notar eso. Hijo de David, hijo de Abraham. Tenemos otra genealogía en los evangelios. Es el de San Lucas, que no se encuentra al principio del evangelio de San Lucas. Se encuentra en el capítulo 3, cuando Jesús empieza la predicación después del encuentro con Juan el Bautista. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años, dice San Lucas. Según se pensaba, era hijo de José y sube hasta el versículo 38, que son los últimos, da toda la lista: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Veis la diferencia? Después de la genealogía, hay una sucesión de 5 episodios. La genealogía, como lo he dicho, de San Mateo, que nos explica el origen. Él hace el contrario de San Lucas. San Lucas, padre de Jesús, que pensaban que era el hijo de José, el hijo, hasta Dios. Él da el movimiento inverso. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, etcétera, etcétera, hasta Jesús de Nazaret. Después, ¿qué vemos? Un primer bloque interesante a partir del versículo 18, que es la anunciación. El anuncio a José, no a María. Eso es de San Lucas. A José. ¿Veis? Capítulo 1, 18, 25. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María, el nombre a María, claro, estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla. Es todo el asunto, y en sueño le aparece un ángel que le dice: lo sabéis, que tienes que recibir en tu casa a María, porque el niño que va a nacer viene del Altísimo. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás, tú, José, pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después cita el profeta Isaías: la Virgen dará a luz a un hijo, que es la traducción en griego, porque el texto hebreo de Isaías no es la Virgen. Puede ser la Virgen. El texto hebreo dice la joven, la muchacha. ¿Qué es? ¿Virgen o no? No lo sabemos. Es para decir que a veces hay que ver las cosas de cerca para entenderlas. Entonces, el anuncio a José. El nacimiento de Jesús, nada. Pasamos directamente a los famosos magos.
es el capítulo 2, porque el nacimiento es únicamente el versículo 25, que José no la conocía, a María, hasta que ella dio a luz un hijo, a quien puso José el nombre de Jesús. Y después, Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían de Oriente, etc. Es decir, que el mismo nacimiento se reduce a una mención, nada más. Los magos nada dice que eran 3, nada dice que eran reyes, nada dice que eran realmente los que tenían razas distintas. Eso es el folclore de la historia que lo ha añadido. Son magos. ¿Qué significa magos? Significa sabios. Sabios que buscan la verdad, lo que llamamos nosotros hombres y mujeres de buena voluntad, que no son judíos, no pertenecen al pueblo hebreo, sin embargo buscan la verdad y según la tradición oriental la buscan en el cielo. ¿Dónde están los astros? Es la civilización de todo Medio Oriente, las famosas zigurates, estas torres que construían los de Babilonia para consultar los astros y leer la verdad, buscar la verdad en sus astros. Hemos visto su estrella y la seguimos. Y entonces estos magos, ellos van a buscar en la Escritura, y es lo que llamamos, como lo digo aquí, de una palabra un poco bárbara, pero quizá hay que conocerla un poco, es lo que llamamos un midrash. ¿Qué es un midrash? Es un término hebreo, lo he puesto, que significa explicación. Un midrash es un método de exegesis, es decir, de estudio de la Sagrada Escritura, dirigido al estudio y a la investigación que facilite la comprensión de la ley, de la Torá. Estos midrashim, porque midrash en plural en hebreo hace midrashim, los midrashim han sido escritos por rabinos, por doctores de la ley, ya un poco antes de Jesús, para explicar al pueblo el significado de todo lo que había en la ley. Y vemos aquí que este episodio de los magos la presenta San Marcos como un midrash, es decir, que a partir del recuerdo del famoso Herodes el Grande, un rey importante que ha aceptado el yugo romano, pero que ha tenido una cierta independencia de su pueblo. Y es él, sobre todo, que ha construido el famoso y último templo de Jerusalén, que Jesús ha conocido y que van a destruir el emperador Tito en el año 70. Pero realmente esta realidad, digamos, del Midrash es que va a explicar un poco toda esta realidad. A partir de ese recuerdo de Herodes el Grande, el sanguinario rey, porque tenemos el asunto triste de los santos inocentes, que nos he contado por San Mateo, justamente, San Mateo que nos habla de los inocentes. Es decir, que temiendo por su familia, por su trono y sobre todo su descendencia, quiere eliminar al Mesías. Es decir, porque el Mesías era presentado en la tradición como un rey, era peligroso para Herodes. Entonces,
toma la solución la mejor que podía tomar, claro. Si tenemos su lógica, es decir, que ha eliminado todos los niños que tenían menos de 2 años. Y punto, se acaba el asunto. Y entonces vemos que para volver a los magos, estos magos, Mateo va a construir un relato a partir de 2 textos, sobre todo Isaías, pero no, sobre todo el libro de los números, que nos habla de la estrella en particular y de cómo Jesús ha sido rechazado por los responsables judíos y en cambio reconocido por los paganos. Magos paganos. Ya desde el principio vemos que Jesús será rechazado por Herodes, un judío, y aceptado por unos paganos, los magos. Es lo que quiere decir claramente San Mateo. Es decir, que la fiesta de la Epifanía puede ser simpático para los niñitos, pero sobre todo es una fiesta misionera. Es decir, que la Iglesia es católica, de catoliké, en griego, que significa universal. ¿Veis aquí el texto de los números? Un astro surgido de Jacob se convertirá en jefe. Un cetro se levantará salido de Israel. Cuando hablamos de cetro, eso significa la realeza, el rey Mesías. Entonces el texto hebreo es eso. Y después tenemos otra palabra bárbara, un targum. Es que aquí es el targum de Palestina, el palestinense. ¿Qué es un targum? Es una traducción en arameo del texto bíblico, con unas explicaciones también. Es decir, que el hebreo clásico en la época de Jesús ya no estaba conocida. La gente no lo conocía. Y entonces, en lugar de leer en un idioma desconocido, se podía leer la palabra de Dios en un idioma conocido que era el arameo. Sabéis, como lo hemos visto el año pasado, que Jesús usaba este idioma, el arameo, y no el hebreo, sino en la sinagoga. En general se leía lo que hacíamos nosotros también con el latín, se leía el texto en hebreo, porque es la palabra de Dios y no se toca, y después el Targum, que era la traducción y adaptación del texto en idioma arameo. ¿Cómo lo explico aquí? Una traducción al arameo de la Biblia hebrea, producida o compilada en el antiguo Israel y Babilonia, sobre todo cuando se fueron al exilio, desde el periodo del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media. Tenemos Targum del siglo IX, los últimos, bien justamente de España, del sur de España, los más nuevos que tenemos, los judíos sefardíes, que han redactado, porque evidentemente el siglo IX ya nadie hablaba hebreo menos los rabinos, y entonces había explicaciones y traducción sobre todo en idioma conocido que era, en este caso, en Targum palestinense, era un Targum en arameo. Otros Targumes son en otros idiomas. Tendremos una traducción muy famosa, entre paréntesis, la traducción en griego de la Septanta. Ya es otra cosa. Es una traducción realmente, traducción
que el Targum, por ejemplo, no traduce el nombre de Dios por reverencia. La Biblia griega sí lo hace. Entonces, el episodio de los magos, ¿veis? Es una búsqueda a partir de un midrash, de una explicación, para dar justamente eso. Y el Targum palestinense, cuando habla de números, del libro de números, dice: cuando el rey poderoso de la casa de Jacob reine, y cuando el Mesías, el cetro poderoso de Israel, será ungido, etc. ¿Veis la diferencia entre el texto bíblico a la izquierda y el texto de Targum a la derecha? Es el mismo texto, en idioma conocido, con unas explicaciones porque el sentido quizás se ha perdido. Y después acabamos los evangelios de la infancia, los dos primeros capítulos de San Mateo, con todo el conjunto de la huida en Egipto, de la masacre de los inocentes y de la vuelta de Egipto. Muestra de forma simbólica como en Jesús el éxodo del pueblo se logra. El acceso al reino de Dios está finalmente abierto. Jesús va a hacer el mismo camino que sus antepasados hebreos. Cuando se fue José a Egipto, pero esclavo, y también sus familias se establecieron en Egipto, pero volvieron a la tierra de Israel cuando fue posible. Y entonces Jesús va a hacer el mismo camino. Llévate el niño y su madre a Egipto, y cuando ha muerto Herodes, pueden volver. Esos son rápidamente vistos los evangelios de la infancia de Jesús. Cambiamos totalmente de ambiente, evidentemente, estamos muy lejos del niñito de Belén y del pesebre, del Belén, de todo eso, para pasar a otro asunto mucho más duro, que es la pasión. La pasión según San Mateo, que leemos en la liturgia en el año A, el día de los Ramos. Este año estábamos todos confinados en nuestra casa y no lo hemos leído. La pasión según San Mateo. ¿Tenéis también el texto? ¿Y cómo abordar, cómo ver esta pasión según San Mateo, que relata la misma realidad, la muerte de Jesús y todo lo que lo precede, pero según un punto de vista distinto? Siempre lo mismo, la característica de los sinópticos es eso. Entonces, mientras que Marcos ve en la pasión un drama, yo creo que nos hemos explicado sobre eso, os he dicho, él cuenta las cosas en su brutalidad. ¿Cómo ha ocurrido? Horroroso, pero así, y punto. La pasión de San Mateo dice otra cosa. Jesús ha cumplido. Lo anunciado por los profetas ha sido cumplido. El hecho de la pasión es la dificultad mayor para los judíos por aceptar a Jesús como Mesías de Israel, como Mesías del mundo incluso.
No sé si conocéis a judíos, pero si son judíos creyentes, practicantes y que conocen la palabra de Dios, veréis que es eso que yo diría que nos reprochan. ¿Cómo el Mesías puede ser asesinado? El Mesías es el rey. El Mesías es el que manda, que cambia todo. Y vendrá el Mesías para justamente cambiar el mundo. Y este Jesús de Nazaret ha sido asesinado como un bandido crucificado. Bueno, vosotros decís que ha resucitado, pero bueno, siempre es lo que he oído de los judíos. Y justamente ya San Mateo se enfrenta a esta dificultad, el que predica a judíos y judeocristianos. El escándalo de la cruz de la cual hablará, o había ya hablado, San Pablo. Y San Pablo dice, la crucifixión de Cristo, la muerte de Cristo, una locura para los paganos, un escándalo para los judíos, claro. En efecto, escribe Mateo para cristianos de origen judío y trata de mostrarles cómo Jesús en realidad, aunque haya sido crucificado, cumple las Escrituras e inaugura un tiempo nuevo, el tiempo de la Iglesia, porque siempre hay que recordarse que los evangelios han sido redactados en una comunidad cristiana, que es la Iglesia. Hay distintos puntos. He puesto 5, podríamos tener otros, no importa. En primer lugar, el complot. Y justamente es un intento por parte de Mateo de contestar a este escándalo que ven los judíos en la muerte de Jesús. ¿Cómo el Hijo de Dios pudo ser llevado a la muerte? Dios no muere. ¿Cómo puede ser llevado a la muerte? Mateo pone en el relato en labios de Jesús para mostrar que es Él. Y eso es significativo del Evangelio de San Mateo. El que dirige las cosas y que finalmente las autoridades no hacen nada más que ejecutar lo que Jesús ha decidido. Es Dios, no olvidemos. La muerte de Jesús forma parte de un misterioso plan divino y nos toca descubrir el sentido de este plan divino. Segunda pregunta: ¿por qué el pueblo judío ha rechazado al Cristo? El relato disculpa a los judíos. Es curioso, ¿eh? El pueblo judío. Los culpables no es el pueblo. Los culpables son los jefes del pueblo. Estos son los malvados que se reúnen contra el Mesías, como ya se anunciaba, cumple, como se anunciaba ya el Salmo 2. Entonces, este complot que describe Mateo es una respuesta a esta actitud judía fundamental, escandalizados los judíos por la muerte
del Mesías. Y también porque somos culpables. No sois culpables, dice Mateo a los judíos, son vuestros jefes que os han engañado. Esta actitud de Mateo es muy interesante porque nosotros cristianos hemos practicado una realidad horrorosa en la historia, que es el antisemitismo. ¿Qué hemos dicho? Es el pueblo que ha asesinado a Jesús. No, dice San Mateo, son los jefes de la época por intereses personales o intereses políticos por parte de los sacerdotes y saduceos, o intereses religiosos, pero intereses por parte de los fariseos, recordándonos que los culpables auténticos son mucho más los saduceos que los fariseos. No lo olvidemos. Eso dicho, vemos que este antisemitismo tenía muchas raíces en el pueblo cristiano. Y fue Juan 23 que ha cambiado. ¿Pensáis que hasta Juan 23, muchos de vosotros lo han conocido, no? El Viernes Santo, gracias a Dios, lo rezábamos en latín y nadie lo entendía. Rezábamos por los pérfidos judíos. Bueno, podemos decir, pérfido significa que no tiene fe. No, perfidis en el latín, está claro, es perversos. Y Juan 23 ha sacado esta palabra fea de la liturgia y ahora tenemos una oración del Viernes Santo totalmente distinto, al contrario, recordándonos lo que Pío XI ya había dicho, los judíos son nuestros padres en la fe. No lo olvidemos tampoco. El complot. Segunda realidad, la cena, la Santa Cena. ¿Veis las referencias? Es un poco largo en San Mateo. Vemos que, ¿cómo el Hijo de Dios puede ser llevado a la muerte? La cena es como una respuesta a eso. Enmarcada por la traición de Judá. No olvidemos que Judas ha traicionado. Judas, uno de los 12, elegido por el mismo Jesús y amado por el mismo Jesús, ha traicionado. También habrá otra traición, la de Pedro, el mejor amigo, que dice públicamente que no conoce a este hombre. Vale, las consecuencias serán muy distintas, pero son dos traiciones. El relato presenta a un Jesús perfectamente consciente de lo que va a suceder. Es el primer paso de ver que es Jesús, yo diría, entre comillas, que organiza su muerte. Los otros no son nada más que como pedelés que hacen lo que ha decidido Dios. Es Dios que lleva las cosas. Y que todo también es conforme a lo que había anunciado los profetas. Siempre lo mismo. Aquí al final de la cena, por ejemplo, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces les dice Jesús: todos vosotros
vais a escandalizaros de mí esta noche, porque está escrito, cumplir, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré, bueno, todo eso. La cena de despedida quiere contestar por qué Jesús ha muerto, porque Dios muere y, por otra parte, aunque hayan traicionado sus mejores amigos, unos de ellos por lo menos, los otros no es mucho mejor, se han escapado, en realidad todo está previsto, anunciado por los profetas. Tercer bloque. Lo encontramos, pero descrito de una manera muy distinta, lo veremos, por San Lucas. La agonía. ¿Qué quiere enseñar Mateo? La humanidad de Jesús. Jesús tiene miedo. Tiene miedo. Porque todo hombre, toda mujer, tiene miedo de la muerte. Es una realidad. Y Jesús, Dios y hombre, en su humanidad, vive esta realidad. Hasta el punto que parece dudar de su misión mesiánica. Padre mío, sin embargo, acepta la voluntad de Dios. Conocéis todo este texto, ¿eh? Durante su arresto, sigue enseñando y rechaza utilizar el poder que el Padre le ha dado. ¿Tú no crees que si lo hubiera pedido mi Padre me había enviado toda una legión de ángeles para matar a estos? Claro que sí. ¿Y por qué no lo ha hecho? Eso es la cuestión. La buena pregunta es esa. ¿Por qué no lo ha hecho? Cuarto bloque, interesante, el proceso judío. Jesús habla alto y fuerte. Muy distinto de Marcos, ¿eh? Declara que va a ser entronizado, Mesías de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre venir sobre el sacerdote, el sumo sacerdote, no se ha equivocado. Yo que necesitamos testigos más. Está claro. Merece la muerte, según sus criterios. También en este proceso judío vemos la conclusión de estas negaciones. Pedro niega, pero llora. Judas traiciona también, pero no se arrepiente. Ha perdido hasta el amor de su maestro y se mata. Eso nos recuerda trágicamente que no podemos rechazar el reconocer a Jesús como nuestro Señor. Judas no ha querido reconocerlo, se ha encerrado en su pecado
Su pecado era gordo, claro. Pedro, su pecado también era gordo, pero no se ha encerrado en su problema, porque sabía que Jesús sería el que le perdonaría, y es lo que ocurrió. Sobre todo, Mateo muestra que se ha cumplido el oráculo del profeta Zacarías. El pueblo rechaza a Dios y le paga el ridículo salario de esclavo. No olvidemos que la cruz es el castigo reservado a los esclavos que han huido de su condición de esclavos. Y Jesús ha muerto en la cruz. Hay al lado de este proceso judío, donde Jesús aparece, yo diría, como el Señor finalmente. Hay el proceso romano, obligatorio, según la ley de la época. Toda condenación a muerte tenía que pasar por los romanos. Pilato, según San Mateo, yo diría es un tío simpático finalmente. Él quiere salir de esta situación, porque él se da cuenta que todo eso son mentiras, que son un odio que no se justifica de nada, e incluso hay la intervención, que es únicamente Mateo que lo nota, de su mujer. Dice, ojo, he soñado mal esta noche por causa de este hombre. ¿Por qué? Volvemos siempre a la misma historia que los magos. Los paganos pueden reconocer a Jesús como Mesías y los jefes de los judíos no le reconocerán. Finalmente, la muerte de Jesús. La muerte de Jesús marca para Mateo el final del mundo antiguo. Final del mundo antiguo y la inauguración del mundo nuevo. Jesús cumple las Escrituras, que el texto de Mateo cita abundantemente. Os he dicho que hay un número impresionante de citaciones de Mateo del Antiguo Testamento, de citas. Jesús muere abandonado por todos, pero el seísmo, hay un seísmo, un terremoto, que es el único que lo nota, es una imagen del final de los tiempos. A partir de este momento comienza un mundo nuevo. Voy a leer esta parte porque es muy interesante este conjunto, digamos, del capítulo 26. ¿Lo tengo o no? Sí, he visto que hay un error. Los que prendaron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde se había reunido. Eso es todo el asunto ¿cómo se llama? Del proceso judío. Después tenemos el proceso romano. El proceso romano es lo siguiente. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, sí, tú lo dices.
No es necesario que lo diga, ya lo has dicho. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acusaban, no respondió nada. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero a él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. ¿Veis cómo está presentado Pilato? Cada fiesta el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso y el que quisieran. Tenían a la sazón un preso famoso llamado Barrabás, y cuando ellos estaban reunidos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús el llamado Cristo? Pues se sabía que le habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, le mandó a decir su mujer, no te metas con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos lograron persuadir a la gente, ¿veis la responsabilidad de los jefes y no del pueblo? Que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron, a Barrabás. Diceles Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una, sea crucificado. Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando con más fuerza, sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Pilato lo llama justo, Vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió sin darse cuenta de lo que dicen, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. ¿Veis la actitud de judíos, de Pilatos, y dentro de los judíos, del pueblo y de los jefes? Y después es todo el camino a la cruz, que lo conocemos, se burlan de Jesús en la cruz, etc. Y finalmente Jesús que llama al momento de morir, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se burlan de él y dicen, mira, que él llama a Elías. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, le empapó en vinagre y sujetándola en una caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron, vamos a ver si viene Elías a salvarle. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. No se habla de los dos ladrones, ¿habéis notado? Mueren. En esto, el velo del santuario era un velo grande que separaba la parte llamada el santo de la parte más sagrada del templo, que era el santo de los santos, donde antiguamente había el arco que había desaparecido en la toma de Jerusalén por los de Babilonia. Y entonces era vacía esta sala, pero había un velo grande. El velo del santuario se rasgó en dos. Acaba la antigua ley. De arriba abajo, tembló la tierra y las rocas se hendieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron.
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, lo mismo que San Marcos, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Después sabemos lo que ocurrió. Los sumos sacerdotes sellan el sepulcro y colocan una guardia. El poder del resucitado aparecerá de esta manera mayor. Ellos mismos recuerdan el anuncio de la resurrección como para insistir en la espera del pueblo judío. Y justamente no olvidemos que Mateo se dirige a judíos o a judeocristianos y que dará prueba que la resurrección es real. La prueba es que lo habían hecho todos los sumos sacerdotes para que no se robe el cuerpo de Jesús. Entonces no fue un robo, fue otra cosa. Nada más. La próxima vez adelanto un poco, si estás de acuerdo, al día 17, para no caer la vigilia de la fiesta de Navidad, a ver si podemos celebrarla, espero que sí. Por lo menos sencillamente, entonces nos veríamos, si queréis, el jueves 17, a la misma hora, supongo. ¿Y os parece bien? Así mejor no dejar la fiesta. Y sobre todo, sabéis que veremos la primera parte de nuestro estudio de San Lucas.